Muy buen día, bendiciones a todos. Que tengan un maravilloso día, que Dios les bendiga, una maravillosa semana y ponemos en manos de Dios este mensaje, que Dios bendiga este mensaje a través de él, sea usado para la bendición de la vida de todos los que estamos en este grupo. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar con nuestra lectura. Estábamos en Romanos 15 y vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. Y es uno de este fragmento que vamos a leer el día de hoy es uno de los más leídos, uno de los más estudiados, y es muy importante comprenderlo para comprender grandes verdades para nuestra vida. No solamente verdades del Evangelio, verdades de la palabra de Dios, sino que son aplicables directamente a nuestra vida. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La ley, todos los mandamientos estipulados por Dios para seguir por cada uno de los seres humanos, fue introducida para que el pecado abundase, es decir, para darnos cuenta de lo terriblemente pecadores que somos los seres humanos. Porque si no hay ley, si no hay un mandamiento que dice no matarás, ¿cómo sabe el ser humano que no es correcto matar? Es como en la actualidad, en donde hay leyes en varios países donde se permite el aborto. Y si un niño, un joven, dice, bueno, se permite el aborto, entonces eso no está mal, porque está permitido por la ley, entonces la gente va a pensar que simplemente el hecho de hacer un aborto o cometer un aborto está bien. Entonces, la ley que introduce Dios a través de Moisés es para que sepamos qué estamos haciendo mal y que no haya duda alguna cuando estamos haciendo mal, cuando estamos cometiendo un pecado. Pero como se introduce la ley, entonces nos damos cuenta que cometemos pecados todo el tiempo y abundan el pecado por todos lados, porque nos damos cuenta que todos mentimos, todos engañamos, todos codiciamos, todos envidiamos, todos faltamos al hecho de poner a Dios en primer lugar, todos irrespetamos a nuestros padres, pocas veces amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entonces nos damos cuenta que el pecado abunda y abunda y abunda en esta tierra, en este mundo, porque lo hemos reconocido a través del conocimiento de la ley. Y entonces así es como el pecado abunda a través del conocimiento de la ley. Pero dice aquí, más cuando el pecado abundó, cuando el pecado comenzó a crecer y a crecer y a crecer y sigue creciendo el día de hoy, cada vez más y más y más y más, vemos que el pecado crece y abunda. Es como cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando vive en nosotros, mm, ya comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Y podemos ver ese pecado en muchos lados, ¿no? Esa oscuridad, esas tinieblas actuando por muchos lados. Y eso abunda y abunda. Pero dice aquí, pero cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Siempre la gracia va a cubrir todos y cada uno de los pecados y va a estar por encima de cada uno de los pecados. Va a ser más grande que cualquier cantidad de pecados que pueda existir en el mundo. Eh, para que ahora, a través de la gracia, reine la justicia, reine la paz para con Dios, reine nuestro Señor Jesucristo por encima del pecado y podamos ser liberados de esa esclavitud del pecado. La gracia y la obra del Señor Jesucristo en la cruz cubren todos, multitud de pecados, todos los pecados, todos y cada uno de los pecados, no importa cuánto sean, no importa cuánto crezca, no importa cuánto peque el ser humano, la gracia de Dios lo cubre siempre todo. Pero esto puede ser un tema de controversia y el apóstol Pablo sabía y continúa diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muchas personas malamente
tiene una mala enseñanza, una mala doctrina acerca de las Escrituras y piensa que cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento, en primera muchas veces ni siquiera se enseña que ahí debe haber un arrepentimiento y que debe haber un cambio de conducta completamente. A veces ni siquiera eso se enseña, ¿no? Entonces la gente simplemente cree que por aceptar a Jesús en su corazón ya son salvos. Y hay mucha gente que cree que es salvo, pero sigue con sus vidas normalmente. La realidad es que cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos está llevando hacia Él, y el Espíritu Santo está actuando en nosotros, siempre hay un arrepentimiento genuino en el corazón de todo lo que hemos hecho errado, de todo lo que estamos haciendo mal, de todo el pecado que hemos cometido. Y nos acercamos pidiéndole perdón a Dios de ello, y eso manifiesta esa fe que nos rescata, que nos salva, que nos libera, que nos redime. Pero cuando no hay un cambio en la conducta, cuando no hay si yo estoy cometiendo un pecado y constantemente, por ejemplo, vamos a poner algo simple como emborracharme y maltratar a mi esposa o a mis hijos, etcétera. Y según yo ya acepté a Cristo, pero no hay ningún cambio, ni me arrepiento, ni lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, ahí hay que dudar completamente de que haya una salvación, porque el Espíritu Santo siempre está actuando para que eso se corrija. Y si no hay un cambio, no hay un Espíritu Santo en nosotros. Si no hay Espíritu Santo en nosotros, no hay ningún sello de salvación eterna y no podemos asegurar que somos salvos. Y aquí está este equilibrio que tenemos que tener. Obviamente los seres humanos en nuestra carne vamos a seguir cometiendo pecados, pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí actuando sobre nuestros corazones diciendo, corrige tu camino, deja eso atrás, y ya nos es muy difícil pecar. Y como dice aquí, ¿qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Es decir, pues si la gracia lo cubre todo, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, si ya soy salvo, ya acepté a Cristo en mi corazón, entonces voy a seguir, puedo hacer lo que quiera, puedo engañar, puedo mentir, puedo disfrutar de la vida y todos los placeres de la vida, y al final no importa porque la gracia lo cubre todo de ninguna manera, dice aquí. Y de ninguna manera es una frase tajante que usa el apóstol Pablo muchas veces en sus cartas para decir no. Definitivamente no, por supuesto que no, claro que no, es obvio que no. No podemos simplemente seguir en el pecado, seguir en esta práctica del pecado, es decir, pecando y sin ningún tipo de remordimiento, siguiendo adelante con nuestras actitudes, mintiendo, engañando, etcétera. Porque eso ya no tiene ninguna cabida, nada que ver con un verdadero hijo de Dios. Porque dice aquí el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento que pasó en la cruz, todo lo que tuvo que ocurrir para que llegara a la cruz y fuera crucificado y fuera castigado, y su sangre se derramara como un sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿cómo vamos nosotros a transgredir esa obra perfecta siguiendo pecando? Es obvio que quien no conoce el Evangelio, quien no conoce las Escrituras, quien no ha nacido de nuevo, es muy probable que siga pecando aunque se diga cristiano. Pero es muy difícil creer que alguien que sí tiene el Espíritu Santo en su corazón, que conoce la obra del Señor Jesucristo, que lee las Escrituras, que ora todos los días, que está en conexión constante con Dios, buscando la comunión con nuestro Padre Celestial, y que busca no caer en pecado, y que ora para no caer en tentación, y que pide a Dios perdón por sus pecados todos los días, es obvio que esa persona es salva porque reconoce que fuimos bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y no podemos simplemente desechar eso como si nada hubiera pasado, como si no fuera importante.
Y cerramos diciendo, dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros también morimos en esa cruz. Morimos al pecado. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y no podemos simplemente seguir actuando en pecado. No podemos. Para un no creyente es muy difícil que entienda muchas veces algunas de las cosas que expresamos cuando estamos hablando del Evangelio. Para un creyente es muy claro, es muy fácil, es clarísimo entenderlo. No, porque comprendemos y en nuestro corazón sabemos que para nosotros ya nos es muy difícil pecar y aunque sí tenemos conductas de pecado aún y aún si resbalamos de repente y caemos en algún pecado, nos duele y no podemos esperar el momento para pedirle perdón a Dios, aun sea por una pequeña mentira, por un pensamiento que tuvimos en nuestra mente, eh, no en un sentido de culpa y de sentirnos inmundos, no, en un sentido de respeto, en un sentido de santidad, de buscar perfeccionarnos, de buscar ser mejores, de buscar servir a Dios de la mejor manera posible. Entonces, y en esa cruz morimos todos al pecado. Y ahora somos nuevas criaturas, como dice aquí, andemos nosotros en vida nueva. Tenemos una nueva vida en Cristo. Cristo se manifiesta a través de nosotros. El Señor Jesucristo vive en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía para convertirnos cada día de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a ser la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es, y todo esto es un símbolo de nuestra salvación. Es una certeza de la salvación. Cuando nosotros podemos ver esto en nuestras vidas, es como dar gracias y gloria a Dios porque sabemos que somos salvos, porque lo evidenciamos en nuestra vida, lo sabemos, es parte de nuestra forma de vivir. Y hay que examinarnos constantemente respecto a esto y aprender a caminar, sí, en gracia, sabiendo que Dios es bueno y su misericordia es grande y va a perdonar todos nuestros pecados, pero que al mismo tiempo no podemos abusar de la sangre de Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor, del sufrimiento en la cruz, como para simplemente en nuestro ego o en nuestra carne decir, puedo hacer lo que yo quiera. No es así. No, si tenemos ese tipo de conducta, tendríamos que repensar si realmente somos salvos o no. Porque alguien salvo no puede hacer eso. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor. No rendimos a Él. Y no podemos simplemente tirar a la basura lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Padre, te agradecemos por tu palabra el día de hoy y te rogamos, Señor, que la pongas en práctica en nuestras vidas, que nos ayudes a corregir nuestro camino, que nos ayudes a ver ese pequeño, el más mínimo pecado que ocurra a través de nuestras vidas, Señor, que hagamos en nuestras vidas, Señor. Que corrijas nuestro camino, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para ver ese pecado, para ver ese error que hemos cometido, esa transgresión contra ti, Señor. Para de inmediato corregir nuestro camino, acercarnos a ti en perdón, Señor, acercarnos a ti en arrepentimiento, para que podamos corregir nuestro camino y nuestra conducta, Señor. Ayúdanos a través de la palabra de hoy, de tu Espíritu Santo, Señor, danos fortaleza para seguir adelante en el camino de la fe, corrigiendo nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, te pedimos nos santifiques, nos ayudes a corregir y a crearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día.